Con la última parte de la serie que hemos llamado Guía Práctica para Destruir Relaciones. Y básicamente la idea central de esta serie es que las relaciones requieren de nosotros actitudes y cualidades que no poseemos naturalmente. Más bien, en algunos casos, nuestras actitudes tienen el potencial de destruir nuestras relaciones. Entonces, si me lo permite, yo quiero recapitular rápidamente lo que hemos estado estudiando durante estas últimas 5 semanas. La primera semana aprendimos lo que sucede cuando evadimos la responsabilidad o cuota de culpa de los conflictos y de las crisis en nuestras relaciones. La segunda semana exploramos el impacto que tiene sobre nuestras relaciones tener un espíritu crítico y las recriminaciones. La tercera semana hablamos del impacto negativo que la manipulación tiene sobre las relaciones. La cuarta semana exploramos lo que sucede con nuestras relaciones cuando hay un distanciamiento innecesario. Y la semana pasada hablamos de la falta de reciprocidad mutua y cómo cuando no somos recíprocos esto le pasa una factura a nuestras relaciones. Puede ser la relación matrimonial, conyugal, puede ser la relación entre los padres y los hijos, puede ser la relación entre los familiares, los hermanos, los amigos, puede ser las relaciones entre nosotros. Cuando no hay reciprocidad, entonces comienzan las tensiones. Y el día de hoy yo quiero terminar esta serie hablando de la incapacidad para la reconciliación. De eso quiero hablar en esta tarde. Y mire, la realidad es que las personas jamás van a disfrutar de relaciones fuertes, íntimas y saludables sin los conflictos. Es prácticamente imposible. Es más, las relaciones realmente maduran a medida que las personas aprenden a expresar su enojo y frustración de manera correcta. Mire, el enojo descontrolado, el enojo que agrede, el enojo que falta el respeto, el enojo que recrimina y tal vez el enojo que golpea, es enojo incorrecto. Ese enojo que nos lleva a cruzar la línea del respeto y agredir a la otra persona es completamente incorrecto. Pero el enojo es parte de cualquier relación. El punto es que si usted no se enoja es porque no le importa. Y si a usted no le importa es porque usted no ama. Y sabe, nosotros los seres humanos en nuestras relaciones, en cualquier relación, recuerde lo que hablamos desde el principio, todo comienza con un deseo. Yo deseo que mi cónyuge o mis hijos o mi padre o mi madre o mi esposa, esposo, hermano, prima, etcétera, etcétera, amigos, sean de tal manera respetuosos, afectivos, considerados, etcétera, etcétera. Todos deseamos eso de las relaciones, pero cuando eso no es realidad, entonces el deseo se convierte en una expectativa. Y cuando las relaciones comienzan a estrecharse, ya no es simplemente un deseo. Y si convivimos bajo el mismo techo, entonces el deseo se convierte en una expectativa. Y yo espero de mi cónyuge, y yo espero de mis hijos, y yo espero de mis familiares respeto, consideración, reciprocidad en lo que yo estoy dando. Y si eso no sucede, entonces la expectativa se convierte en una exigencia. Y entonces ya yo comienzo a manifestar mi exigencia de manera verbal, puede ser de manera agresiva, y puedo recurrir a la recriminación, al juicio, a la crítica, dependiendo de lo que esté pasando en la relación. Pero ya comienza a ser una exigencia, y esto es lo que yo quiero, y si no se cumple, entonces comenzamos a manifestar frustración. Y cuando no lidiamos con la frustración de manera saludable, entonces viene el resentimiento. Y el resentimiento inevitablemente, si no se trata con él a tiempo, se convierte en amargura. Eso es lo que sucede. Y por eso es que algunas relaciones se vuelven tóxicas. Entonces, en las relaciones cuando eso sucede, como mecanismo de defensa al dolor, usualmente uno dice, a mí ya no me importa. Es que a mí no me importa lo que haga fulano de tal o lo que haga ella. No, eso es mentira, sí importa.
Y la realidad es que yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el amor duele. Porque a Dios su amor por nosotros le ha dolido y le sigue doliendo. Si usted lee el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8, dice que cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Entonces su amor por nosotros le costó el sacrificio y la muerte. Y cuando usted y yo desobedecemos, cuando usted y yo somos indiferentes, apáticos, rebeldes, etcétera, etcétera, hacia Dios, a Dios le duele. Dios se conmueve, Dios se compunge. Por eso el texto dice que no debemos entristecer al Espíritu Santo. Entonces, cuando a nosotros nos duele es porque nos importa. Y cuando nos enoja es porque nos importa. Y lo que tenemos que aprender a hacer es a lidiar y a manejar ese enojo que tenemos, que es completamente normal en las relaciones. Pero si usted y yo nos damos la oportunidad de leer las Escrituras, usted va a observar que si hay un sentimiento que ni siquiera es sentimiento, que realmente es pecaminoso delante de Dios, es la indiferencia. Porque en la indiferencia usted no siente ni odio ni amor. Usted no siente ni compasión ni interés, le da lo mismo. Y la indiferencia es un antivalor delante de Dios. En otras palabras, no podemos ser seguidores de Jesús y acostumbrarnos a ser apáticos en nuestras relaciones y los unos a los otros. Entonces el amor duele. Y el amor a veces enoja. Y el enojo es que me importa. Y si me importa, entonces es porque yo amo. Ahora, por otro lado, muchas personas tienen temor de expresar su enojo en sus relaciones y por eso huyen del conflicto. Aunque algunas personas realmente no huyen del conflicto. Las personas en mayoría de los casos no huyen del conflicto, sino huyen de su incapacidad e inhabilidad para resolver los conflictos de manera correcta. O están huyendo a la realidad. Porque siempre que hay un conflicto y hay una tensión, es porque hay una tensión que no ha sido resuelta. Y el principio en las relaciones es el mismo. ¿Qué provoca los conflictos? La diferencia de intereses, la diferencia de temperamentos y la diferencia de opiniones. Y eso puede escalar y convertirse en situaciones supremamente serias. Ahora, usualmente cuando las personas prefieren huir del conflicto, tienen que meter los problemas debajo de la alfombra, disimular y ponerse una careta pretendiendo que no sucede nada y así enfrentar y lidiar con lo que verdaderamente está pasando. Por eso le dije, la gente no necesariamente está huyendo del conflicto, está huyendo de la incomodidad y de su inhabilidad para aceptar su realidad y lidiar con aquello que ha traído fricción y problemas o crisis a la relación. Y las relaciones usualmente tienen dos dinámicas. En las relaciones hay dos dinámicas. Y por un lado, las relaciones pueden ser superficiales. Las personas se relacionan las unas con otras y se caen bien y hay cierta afinidad y salen a comer y salen a ver una película y participan de una reunión y se visitan en la casa y muchas veces se casan y viven juntos por años. Pero no hay una intimidad genuina, no hay una relación profunda. ¿Por qué? Porque hay una realidad. La intimidad y la profundidad en las relaciones siempre va a traer fricción. La fricción entre dos personas en las relaciones es completamente normal porque somos seres diferentes. Pero hay una realidad y es que la verdadera relación exige reciprocidad, exige dar y recibir. Dar y recibir. Entonces las personas se caen bien, pero hasta ahí llega. Y mantengo una distancia y no profundizo con esa persona. Hasta ahí llega sin que haya conflicto. Como le dije anteriormente, podemos venir a la iglesia, asistir a un estudio bíblico, visitar su casa, inclusive estar casado por años y no tener una relación profunda ni genuina. ¿Sabe por qué? Porque tal vez usted no está listo para compartir los sentimientos más profundos y los secretos más oscuros de su vida. Porque hay una realidad. En las relaciones íntimas y verdaderas,
tarde que temprano los secretos más oscuros de nosotros salen a la luz, de una o de otra forma. Los terapeutas familiares le van a decir lo mismo acerca de las asesorías o consejerías de pareja. El cónyuge o la cónyuge le va a decir al terapeuta: yo no sabía que ella era así o él era así hasta que me casé. Pero la bendición y la genuinidad de esa relación yace en que las personas están listas para comunicar las emociones más profundas y los secretos más oscuros de su vida, y así aprenden a amarse, a respetarse y a apoyarse mutuamente. Y eso no solamente en las relaciones de casados. Esa relación está con los padres y los hijos. Esa relación está entre los hermanos, está entre la familia extendida, está con los amigos, está con los mentores. Y cuando una persona se niega a tener relaciones profundas, interiormente es pobre. Es pobre porque usted y yo no tenemos todos los recursos emocionales para ser funcionales en la vida. Nosotros, al ser creados por Dios, fuimos diseñados para ser enriquecidos mutuamente. Por eso es que creo que fue en la semana 4, yo le dije: hay relaciones en las que usted no puede marcar distancia. Hay relaciones que cumplen sus ciclos y se acaban. Y si se acaban, debe acabarse correctamente. Pero hay relaciones que usted y yo no nos podemos dar el lujo de marcar distancia, porque eso nos va a pasar la factura. Si no hay una relación profunda, si no hay una relación genuina, entonces usted no está lidiando con los asuntos serios e internos de la relación. No está lidiando con sus defectos, con los defectos de la otra persona. No está lidiando con su dolor ni con el dolor de la otra persona. Y está ignorando lo más importante de las relaciones y la posibilidad de construir una conexión profunda y de nutrir y alimentar los lazos de amor a través de una unidad y de la reconciliación. Es que en la fricción que hay en las verdaderas relaciones, esas fricciones, esas tensiones, hay crecimiento, hay salud, hay madurez, hay cambio y hay transformación. Y las relaciones funcionan de esa manera. La otra dinámica de las relaciones es que una relación profunda, una intimidad genuina, donde ambas personas buscan llegar a un punto donde se sienten completamente comprendidas en la relación. Ese es el punto. Ese es el nivel máximo de las relaciones. No que ellos hagan lo que yo quiero ni yo hacer lo que ellos quieren, sino llegar al punto máximo de la comprensión. Eso es impresionante y eso cuesta, eso demanda mucho trabajo. Ahora, escuche esto. Las conversaciones abiertas, sinceras y respetuosas son el puente que toda pareja que desea una relación profunda y saludable debe cruzar. Por eso es que la comunicación es fundamental. Así es, vuelvo y le repito, usted puede vivir con una persona, usted puede comprar casa con la persona, usted puede comprar carro, ahorrar, tener 401k, tener todo eso, pero si usted no tiene la esencia de la relación, no tiene nada. En cualquier momento puede venir una crisis que acabe con la relación. Entonces, cuando las parejas se divorcian después de 30, 40 años, dicen los expertos en la terapia familiar, es que se han pasado la mayoría del tiempo distrayéndose en las cosas externas o guardando las apariencias. Y uno solamente puede vivir en la vida hasta un punto guardando las apariencias, sobre todo cuando tiene que ver con las relaciones, si realmente uno quiere ser feliz. Y por eso es que la comunicación es tan importante. Entonces, quiero mostrarle, si me lo permite, el siguiente versículo de Proverbios 24. Dice: una respuesta sincera es como un beso amistoso.
Entonces, si usted observa el versículo, se asume que la respuesta es el resultado del intercambio entre dos individuos, sea entre la pareja, sea entre los padres y los hijos, sea entre hermanos, sea entre primos, entre familiares, entre amigos, entre hermanos y hermanas, entre personas y sus mentores. Hay un intercambio, y en ese intercambio hay respuestas. Y el texto dice que en una conversación saludable, que en una conversación donde se maneja el enojo de manera correcta y saludable, donde se abordan las tensiones, donde se es honesto, donde se es genuino, entonces hay respuestas que le benefician al que las está escuchando. Y ese es un intercambio mutuo. Entonces, las relaciones necesitan conversaciones honestas. Y algunas veces esas conversaciones van a ser tensas. Pero eso no significa que no pueden ser cándidas, que no puedan ser respetuosas y que se tengan que sacrificar las relaciones. ¿Sabe cuándo sabemos que como pareja estamos madurando? Cuando se pueden abordar asuntos tensos, cuando aunque el desacuerdo prolongue y aunque el problema no se resuelva, no se cruza la línea del respeto. Y el jueves aprendimos aquí, no hay nada más horrible que un cristiano diciendo malas palabras. Entonces, no hay más dañino que una persona que a la hora de conversar con su cónyuge o con una persona con la que entró en una divergencia, utilice un lenguaje irrespetuoso. No se nos puede olvidar que Jesús dijo que un día vamos a tener que dar cuenta de cada palabra que salió de nuestra boca. Al Señor no le interesa si a usted se le chispoteó, al Señor no le interesa si usted y yo aprendimos desde niño a oír la gente adulta decir groserías. Al Señor no le interesa eso, porque tiene que haber cambio y transformación en nuestra vida. Las conversaciones que tenemos de asuntos tensos en la pareja, en la familia, demuestra el nivel de madurez y de inteligencia emocional. Entonces, cuando las conversaciones tensas, cuando abordamos los problemas, los conflictos que son normales, que tenemos, si eso nos lleva a ofendernos, a agredirnos, a maltratarnos, entonces las cosas no están bien. Puede ser el síntoma de una persona cuyo espíritu es tóxico. Entonces, la idea del texto es que una conversación sincera siempre le hace bien a las relaciones. Lo contrario de esto es la adulación. O sea, cuando la gente realmente no le importa, lo va a adular y va a disimular y va a decirle cosas que no son verdad con el propósito de manipularlo, porque son personas que simplemente no se preocupan ni lo aman. Escuche esto, por eso la Biblia nos dice lo siguiente, y por eso la próxima semana nosotros vamos a entrar en una serie acerca de cuál es el lugar de la Biblia. Porque déjeme decirle, usted y yo no podemos ser cristianos y no hay salvación, no hay eternidad si la Biblia no ocupa el lugar que tiene que ocupar. Simplemente no da, no funciona así. No es así. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en nuestras relaciones? Porque la Biblia dice, fíjese, ese texto para mí es desafiante. No sé para usted, para mí es desafiante. Porque algunos de nosotros somos completamente extraños. Algunos de nosotros no tenemos afinidad, seamos sinceros. Yo no pretendo que usted tenga, todos los que están aquí tengan afinidad hacia mi persona. No. Pero ¿sabe qué sí debe haber? Amor. Porque la palabra dice que el amor debe ser sin fingimiento y debe ser profundo entre todos. Entonces, la indiferencia y la apatía los unos a los otros es simplemente muestra de que a mí no me importa, y si a mí no me importa, no lo amo y no amo. Y la pregunta es, ¿puedo yo amar a Dios y al mismo tiempo que me importe un pepino la vida de un hermano, de una hermana, de un familiar?
Y yo le soy sincero, ese texto y esa reflexión a mí mismo me puso a confrontar mis propias contradicciones. Porque eso es lo que es ser cristiano, mi hermano. Eso es seguir a Cristo. Y este asunto de las relaciones requiere trabajo, requiere esfuerzo y sacrificio. Y por supuesto, no vamos a ignorar tampoco las actitudes que nosotros hemos estudiado desde el principio de esta serie. Déjeme mostrárselas, si me lo permite, recordárselas. Entonces, evidentemente, si la otra persona con la que estamos tratando de resolver el problema, el conflicto y la crisis evade su responsabilidad y no acepta su responsabilidad y no se concientiza de su contribución negativa a la situación, pues no se puede hablar. Y eso bloquea cualquier intento de reconciliación. Y eso es complicado. Y que por amor a Dios, ninguno de nosotros seamos eso. Porque sin necesidad de asustar, pero eso tarde que temprano nos pasa la factura. Si hay un espíritu crítico y recriminatorio, o sea, si yo quiero sentarme a resolver una tensión, un conflicto, una crisis, si usted quiere sentarse a resolver una desaveniencia, una crisis, y lo que sale de su boca son juicios, son críticas, son recriminaciones, son señalamientos, inmediatamente eso bloquea la posibilidad de cualquier reconciliación. Es imposible. Y no hay nada más deshonesto en nosotros que evadir la mesa del diálogo, pero estar a espaldas de la otra persona hablando. Eso no es correcto en nosotros, pero aún así es lo que hacemos. Luego, la manipulación. Y aprendimos a través de la historia de Abraham y Sara. Cuando yo quiero cumplir mis caprichos y quiero que las cosas se hagan a mi manera y de mi manera y a mi forma, y manipulo y manejo todo, pero al final eso nos pasa la factura. Luego hablamos del distanciamiento innecesario. Entonces llega un momento en que yo no quiero hablar, aplico la ley de hielo, no quiero saber, lo saco de mi entorno, lo saco de la lista de Facebook de mis amigos y lo corto completamente. Y estoy utilizando un sarcasmo. Y finalmente, la falta de reciprocidad. Yo no puedo ser la persona que siempre da o hace, porque llega un punto en que la gente se cansa. Entonces el punto es el siguiente: el conflicto es doloroso y por tanto no es fácil manejarlo con sabiduría. Y frecuentemente los conflictos llevan a las personas a tomar decisiones incorrectas. Pero déjeme repetirle esto, déjeme decirle esto de nuevo, hermano, hermana. El conflicto es necesario para incrementar la intimidad en las relaciones. Pero el punto es que usted y yo no hagamos del conflicto algo más complicado de lo que ya es. Manejar el conflicto y manejar una tensión y manejar una crisis, dependiendo de cuál sea, no es fácil. No es fácil. Hay conflictos y hay diferencias en el matrimonio, en la familia, entre los hermanos, entre la familia extendida, entre los amigos, que son complejos. Y esa es la realidad porque somos seres humanos. Pero el punto es no hacerlo más difícil. No es hacerlo más difícil. Ahora, también, fíjese esto, es irreal esperar que todos y que siempre estemos de acuerdo en todo. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo y no todos vamos a estar de acuerdo en todo. Por eso es que nuestro enfoque debe estar en la relación por encima de nuestra inclinación natural a resolver el problema. Aquí viene la diferencia. La diferencia no está en que no vamos a tener conflictos, desavenencias, malos entendidos. No, es completamente normal porque somos seres humanos. El asunto es que nosotros, los hijos de Jesús, no porque somos mejores, no porque somos más santos, no porque somos inmaculados, no porque somos perfectos. Usted y yo tenemos conflictos como cualquier otra persona y hay el potencial de que sean peor que otras personas. Seamos honestos.
Pero lo que tiene el potencial de hacer la diferencia, si nosotros somos intencionales, es no enfocarnos en resolver el problema, sino enfocarnos en mantener la relación. Y los expertos dicen que cuando las personas se enfocan en la reconciliación, en mantener la relación, en lugar de resolver el problema, existe la posibilidad de que el problema pierda significado y sea irrelevante. Cuando yo estaba estudiando esto y cuando, tengo que serles sincero, estaba leyendo esto, personalmente a mí me confrontó esta situación y confrontó mi naturaleza humana. Entonces sí se puede enfocarse en la reconciliación sin resolver los problemas, aun cuando usted y yo no logremos resolver las diferencias. Entonces, observe, las personas pueden tener desacuerdos honestos, legítimos, diferir en opiniones, tener desacuerdos, pero no hay necesidad de ser desagradables. Escuche esto, si todo lo que estoy diciendo se le olvida, pero si hay algo que usted se puede llevar a sus relaciones, si realmente a usted y a mí nos interesa hacer una versión mejor de nosotros mismos, por causa de Jesús en nuestras vidas, nosotros podemos tener desacuerdos, malos entendidos, diferencias, pero no tenemos la necesidad de ser personas desagradables. Y esto no quiere decir que vamos a renunciar a seguir buscando soluciones al problema o que vamos a pretender que no pasa nada. Probablemente vamos a tener que sentarnos a la mesa de la negociación. Y probablemente va a ser un periodo largo, o probablemente antes de sentarse a la mesa de negociación, después de ir a Dios y de hacer todo lo que tiene que hacer, probablemente usted va a tener que buscar la ayuda de un mentor, o va a tener que buscar la ayuda de un mediador, o va a tener que buscar la ayuda de un terapeuta. Porque no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en eso. Pero hay que hacer todo lo que esté en nuestro alcance para hacerlo en un espíritu de armonía. Entonces, quiero resumir esto. El asunto no es enterrar el problema. El asunto es enterrar el hacha. Y probablemente para resolver o reconciliarnos, no es enterrar el problema. No es quitarle valor al problema, porque hay cosas a las que uno no le puede quitar valor. Hay cosas en las relaciones que uno no las puede ni debe obviarlas. Y uno no debe darle el mensaje incorrecto ni a los hijos, ni al cónyuge, ni a la gente, de que puede hacer lo que quiere y está bien. No. Eso es incorrecto. Y más nosotros en una comunidad de fe, hermanos. Y más nosotros en una comunidad de fe. Entonces no es enterrar el problema, pero sí es enterrar el hacha. ¿Qué quiere decir eso? Podemos dejar de un lado la contención, podemos manejar el enojo y la ira sin necesidad de seguir peleando. Observe este versículo. Para mí este versículo es impresionante. Deje de hacer el mal. Y el mal no solamente se está hablando de inmoralidades. Le invito a que lea el capítulo 3 de Pedro. La palabra en griego ahí es la palabra kakos, que significa cualquier tipo de acción que es contraria a lo bueno y lo correcto. No estamos hablando solamente de pecado o inmoralidades. Sí, en las relaciones todos nosotros tenemos la tendencia de hacer cosas malas. Y en algún momento hemos cruzado la línea del respeto, y en algún momento no hemos recíprocos, y en algún momento hemos sido egoístas, arrogantes, prepotentes, soberbios. Yo soy el primero. No voy a negárselo. Pero el texto nos dice, deje de hacer aquello que está haciendo mal en las relaciones y empiece a hacer el bien. Pero aquí es donde viene la intencionalidad. Busque la paz y promuévala. Y entonces, yo me imagino que cuando Pedro escribió esto, Pedro fue uno de los discípulos de Jesús.
escuchó a Jesús. Yo me imagino que Pedro tenía en su mente lo que Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces nosotros, en teoría, técnicamente, estamos supuestos a promover la paz, no lo opuesto. Entonces, si me lo permite, quiero terminar rápidamente. Si a usted esta tarde realmente le interesa promover la reconciliación, tal vez no va a resolver los problemas, tal vez no va a resolver todos los conflictos y todas las tensiones en su vida. Y le voy a ser honesto: si a mí me hubieran enseñado esto de niño, yo me hubiera evitado cometer muchas estupideces en mi vida. Y no me estoy excusando, uno es responsable por lo que uno hace. Nada justifica el hecho que uno cruce la línea del respeto o de lo inmoral. Nada en esta vida va a justificar eso. Pero a veces estamos condicionados por nuestro trasfondo. Pero si nosotros aprendemos esto y lo practicamos, créame que nuestra vida va a ser diferente. Entonces quiero, si a usted esta tarde realmente le interesa ser una persona que promueve la reconciliación y que cuando tenga conflictos y diferencias en diferentes niveles, quiero sugerirle rápidamente estos puntos. Primero, hable con Dios antes de hablar con la persona. Es importante. ¿Por qué? Porque Dios está en su trono. Dios nos ayuda a cambiar el enfoque de una actitud egoísta, egocentrista, cambia y nos saca de nuestra realidad y nos ayuda a mirar las cosas como Él las ve. Y yo creo que Dios siempre tiene la perspectiva correcta en cualquier situación. ¿No cree usted? Pero le voy a decir por qué es importante primero ir a Dios antes que a la persona. Observe lo que dice Santiago. Santiago toca la realidad de los conflictos entre nosotros. Quiero decirle algo: siempre que hay un conflicto, usted tiene algo de culpa. Siempre. O porque provoca o porque reacciona mal a la provocación. Si tiene cero de culpa, es una excepción a la regla. Pero somos seres humanos. Entonces el texto dice, observe, dice Santiago capítulo 4 versículo 1: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Entonces rápidamente uno va a decir: de mi mujer o de mi esposo, de mi hijo, de mi papá, de mi hermano, de mi hermana, de mi primo, del pastor, del hermano, de la hermana. No, el texto dice: vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Y esa guerra va a estar en nosotros hasta el día que nos vayamos de este mundo, por el solo hecho de ser seres humanos. Y luego el versículo 2 es impresionante lo que dice. Dice: ustedes desean las cosas, claro, yo deseo que hagan esto, que sean así, que me hable de esta manera, que me cumpla esto, etcétera, etcétera. Entonces dice: ustedes desean las cosas pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Ahora, yo pensé que aquí estaba hablando de deseos personales. No, ¿sabe? Si usted lee todo el contexto, está hablando de algo. Aquí viene el punto. Nosotros podemos tener diferencias, podemos tener desacuerdos, podemos tener conflictos y enojarnos, pero cuando usted realmente ama a alguien, a usted le duele y usted quiere estar bien con esa persona. El problema es que estas cosas de las que habla el texto nos condicionan. Número 2, este principio es impresionante. Ataca el problema, no a la persona. Entonces, cuando hay conflictos, cuando hay diferencias, cuando sea lo que sea, nuestra tendencia, dependiendo del tiempo que llevemos enojados, y si estamos distanciados es peor,
Y si hemos entrado en conductas tóxicas de recriminar, de juzgar, de señalar, aunque sea verdad, recuerde una cosa, usted no es nadie para ser juez, el único juez se llama Dios. Yo no tengo el derecho de juzgarlo a usted, usted no tiene el derecho de juzgarme a mí. No puedo y usted tampoco puede. Ese es el principio del reino. Entonces, nuestro desafío está en atacar el problema, no la persona, la conducta, las acciones, no al ser humano. Miren lo que dice Proverbios 16:21. El texto dice: los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. O sea, el texto es impresionante. Si nosotros nos concentramos en atacarnos los unos a los otros, en juzgarnos, en herirnos, en lo que sea, la situación nunca se va a resolver. Por eso primero hay que ir donde Dios antes de ir a donde la persona. Y esto puede tomar tiempo. Entonces, ataquemos el problema, no a la persona. Número 3. Sea empático con los sentimientos de la otra persona. Mire, la empatía, escuche esto. Antes de usted hablar de alguien, sobre todo de alguien con que usted está enojado, antes de juzgar al vecino, antes de juzgar a cualquier persona, antes de que lo hagamos, antes de que critiquemos, recordemos esto. La empatía es la muestra de amor más grande que Jesús nos dio. ¿Qué hizo Jesús? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, Él murió por nosotros. Jesús se puso en nuestros zapatos. Entonces nosotros tenemos el desafío de salir de nuestro mundo egoísta y personal y particular y entender a la otra persona. No justificarla, no aprobarla, no necesariamente estar de acuerdo, pero sí podemos entender la persona. Y probablemente cuando las personas salen de su zona de indignación y se ponen en los zapatos de la otra persona, van a encontrar respuestas que le pueden ayudar, no necesariamente a resolver el problema, pero sí a buscar la reconciliación. Número 4, y de este no quiero hablar mucho porque el primer sermón fue de esto. Pero vamos al versículo, gracias Livni. En lugar de eso, debemos pensar en lo que es bueno para ellos y tratar de agradarlos, así los ayudaremos a fortalecer su fe. Entendamos. Hagamos un esfuerzo por entendernos. No nos aislemos y entremos en nuestro mundo y miremos las cosas desde nuestro trono, sino pongámonos en el zapato de aquellas personas con las que tenemos diferencias. Número 4, ahora sí, gracias Livni, acepte su responsabilidad. El primer sermón hablamos de esto. ¿Quiere escucharlo? Vaya al YouTube, ahí está en el Facebook el link y ahí usted va a escuchar acerca de lo que es aceptar la responsabilidad. Pero sí, no hay resolución de conflicto, no hay reconciliación si las partes involucradas no están dispuestas a decir, sí, perdóname, yo fallé, yo hice esto. No es, pero yo hice esto porque usted hizo esto. No, yo lo hice, ni modo. ¿Qué puedo hacer? Y terminemos con esto. Y este es el más práctico para mí. Número 5. No ofrezca corrección hasta que haya demostrado que también está abierto para recibirla. Y quiero decirle algo a los padres, con mucho respeto, porque yo también tengo mis hijos que ya son mayores de edad, ambos. Cuando los niños son pequeños, uno les puede decir lo que uno quiera y a ellos no les queda otra opción que quedarse callados. Pero como no vivimos en Afganistán y ya no vivimos en los años 50 o en 60 en Perú, en Colombia o en Honduras o en Guatemala, ya no vivimos allá.
sino que vivimos en el siglo XXI, en Estados Unidos, llega un momento en que los muchachos empiezan a hablar y empiezan a reaccionar. Entonces, a nosotros, los padres que estamos interesados en mentorear y en formar espiritualmente a nuestros hijos y en educarlos y en prepararlos para cuando ellos tengan que asumir su vida, la posibilidad de hacer eso va a depender de que nosotros prediquemos con el ejemplo. Pero como padres, hermanos, no somos perfectos, cometemos errores. Entonces tenemos que estar abiertos a las observaciones de ellos también. Y cuando usted va a abordar situaciones y a tratar de buscar la reconciliación, usted también debe estar abierto a recibir corrección en su vida. Esta es un área de las relaciones en la que se debe predicar con el ejemplo. Demuestre que puede recibir corrección antes de comenzar a corregir. Debe abrir su vida antes de esperar que otros lo hagan. Y con esto termino. Proverbios 15, versículo 32, dice: el que desprecia la corrección se desprecia a sí mismo. El que hace caso a la corrección se llena de entendimiento.